Buenos días, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Qué hermoso es y qué hermosa se ve la congregación. Hermanos, es un privilegio estar en este lugar y ver a tantos y saber que el Salón B también está lleno de hermanos y hermanas que vinieron a adorar el nombre de nuestro Dios. Y nos alegramos sobremanera al ver a algunos hermanos que el COVID lo maltrató, lo quiso destruir, pero el Señor lo sostuvo. Y hablo de la familia Valdés, Vila Valdés. Nuestro hermano Valerio está con nosotros, hermano. Qué bueno. También tenemos a Lucy, César y otros que también han superado los embates de esta terrible enfermedad que nos ha tocado vivir. Pero qué bueno es el Señor, que aquí estamos. También le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan por las redes, que hasta allá también lleguen las bendiciones del Señor. Hermano, yo voy a pedirle que se pongan de pies. Tenemos casi una hora sentado. Y al ponerse de pies, le invito a buscar en la Biblia, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, 2 versos de la palabra de Dios, donde vamos a estar hablando de un tema. Ya Dani adelantó un poco, ejemplo de vida cristiana. Interesantísimo por lo que nos ha tocado vivir y en el mundo en el que nos ha tocado desenvolvernos diariamente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios allí: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Que el Señor bendiga su palabra. En esa misma posición le pido que tenemos tener un momento de oración. Soberano Dios y eterno Padre, te damos gracias. Gracias, oh buen Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos ha permitido estar y ponernos, Señor, a la disposición de que tu palabra hable a nuestras vidas, nuestros corazones. Y en este lugar que se ha destinado para honrar tu nombre, venimos con corazones agradecidos, llenos de alabanza y de adoración y de una actitud receptiva a tu palabra, Señor. Señor, nada somos. ¿Quiénes somos nosotros? Si no es por ti, si no es por tu palabra, y en este momento usa a tu siervo, Señor, para que hable lo que tu iglesia necesita escuchar y no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, pueden sentarse. Muchísimas gracias. Vamos a tener un tiempecito compartiendo este tema de la palabra de Dios. La semana pasada nuestro hermano Juan habló acerca de ejercitarse para la piedad. Incluso en este mismo capítulo, cuando Pablo habla a este jovencito llamado Timoteo. Un jovencito que desde el primer momento en que Pablo lo vio, tuvo un contacto con él, le impresionó su formación, le impresionó la capacidad que tenía. Y dice que los hermanos de Iconio y Listra hablaban muy bien de este muchacho, tal así que lo invitó a ser parte de su ministerio. Y algunos estudiosos de la palabra, al leer este texto, específicamente el versículo 12, pensaban que el ministerio de este joven llamado Timoteo en la iglesia de Éfeso estaba siendo cuestionado por su juventud o por su falta de autoridad. Y es por eso que Pablo reafirma la autoridad de su discípulo y les transmite un ánimo y un deseo de continuar a cabo la tarea que le había sido asignada. Y por eso él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero yo no quisiera en esta mañana hablar solamente de lo que era nuestro hermano Timoteo, que también está en la presencia del Señor y un día le veremos
¿eh? No sé si usted se ha puesto a pensar qué será el momento cuando usted esté buscando a Pablo, a Timoteo, y le diga, no, él no está aquí, está por allí. Y usted con el deseo de encontrarse con estos grandes hombres de Dios. Lo que quisiera, hermano, que considerar en esta mañana, al junto de cada uno de ustedes, es el mandamiento que Pablo le da a Timoteo y a nosotros también acerca del ejemplo de un creyente. El ejemplo que debe proyectar la vida de un cristiano. Y en ese texto hay 6 aspectos a considerar. En esta mañana vamos a considerar al menos 3 conceptos de esto. Dice, el mandamiento es, nadie tenga en poco, yo podría no cambiar, sino utilizar la palabra, que nadie tenga en poco tu conversión al evangelio, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En primer lugar, vamos a considerar lo que es ser ejemplo en palabra. Y lo que Pablo está enseñando, pidiéndole a Timoteo aquí, no es que sea ejemplo en la escritura, en la palabra de Dios, aunque en el versículo 13 sí le dice que debía ocuparse en la lectura, en la enseñanza y la exhortación. Pero esta vez le está hablando de la persona de Timoteo. Si en el contexto usted puede entrar, le está hablando, no tenga en poco tu juventud, porque era joven. Sino tú debes presentarte como ejemplo de los demás y debe hacerlo en palabra. En palabra, ¿por qué? Por lo que esto reviste. La palabra es todo lo que articulamos con nuestra lengua, excepto aquellos que tienen la limitación de ser sordo, mudo. No pueden articularla, pero ya hay un lenguaje que utilizan y también pueden ser ejemplo porque quien entiende su lenguaje puede discernir qué tipo de persona es esto. Alguien dijo que el poder de la palabra, de lo que hablamos, designa la capacidad y la potestad para hacer algo. Muchas veces nos informan que el presidente de la República va a hablar a la nación. Todos estamos en la expectativa a ver qué va a decir. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los mandatos? ¿Cuáles son las cosas que va a decir el presidente a través de su locución? ¿Por qué? Porque hay un gran sentido y hay un gran poder en la palabra, en lo que decimos. La palabra tiene poder, nos ayudan a conectar con las demás personas, lo que da forma a todo lo que nos rodea. Y si no es así, váyase a Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque alguien dijo que las palabras son como cuando derramamos un vaso de agua en tierra. Por mucho que usted trate de recoger el agua, no va a poder. ¿Por qué? Porque se espumó, se fue. Muchas veces hablamos y decimos cosas y luego queremos recoger nuestras palabras, pero es, como dice, demasiado tarde. Entonces dice que debe ser pronto a escuchar, incluso dice escucharlo todo, escudriñarlo todo, ¿y qué? Retener lo bueno. Pero cuando hablamos debemos ser cautelosos, debemos ser cuidadosos por el poder que tienen nuestras palabras. Y Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ser ejemplo de lo que dice, porque esto tiene un gran poder. Con la palabra podemos moldear la mente para luego convertirlo en pensamientos y acciones. Son tan poderosas que a través de la palabra podemos crear o destruir. Hermano, es importante esto. Incluso cuando visitamos a alguien que necesita una palabra de aliento, ¿cómo lo hacemos? Destruimos ese momento. Esa persona necesita palabra de estímulo, palabra de ánimo, no de destrucción. No seamos en ese aspecto como personas que no reaccionamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cautelosos al hablar, porque podemos crear como también podemos derribar o destruir. Por eso es tan
importante y correcto el manejo de la palabra. Pero más bien, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de cómo debemos hablar? Colosenses capítulo 4, versículo 6, nos dice: vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Nuestras palabras, lo que decimos, debe tener cierta gracia, cierto sazón, y todo lo que las grandes mujeres que cocinan aquí, y hombres también que cocinan, que saben cocinar, eso no es para mí, pero saben la importancia que es la sal para dar sabor. Y la palabra también dice que la sal sirve para preservar. En el campo donde me crié, cuando no había energía eléctrica y se mataba un animal y había que guardar la carne, se preservaba con sal para que no cayera en un estado de descomposición. Entonces, hermano, cuando la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice que vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y esto no quiere decir que una persona no amerite que se le digan 2, 3, 4, 5 verdades en su cara. Pero hay que ver cómo usted se lo dice. E incluso cuando vamos a predicarle a alguien, usted no puede ir diciéndole: oye, hijo de Bersebú, hijo del diablo, arrepiéntete, que si no te vas para el infierno. ¿Qué usted ha dicho? Usted ha dicho una verdad. Pero usted está como lacerando a una persona que necesita escuchar que la gracia salvadora de Cristo le puede limpiar de todos sus pecados. Dice: el pecado te esclaviza. Tú estás destituido de la gloria de Dios, porque el pecado te aleja de Dios y Dios no concuerda con el pecado. Ahora, Cristo vino a deshacer la obra del pecado. Y si tú vienes a Cristo, entonces Él te limpia y te borra todas tus maldades y te hace un hijo de Dios. ¿Verdad que es diferente? Y usted ha dicho lo mismo, porque si no se arrepiente se va para el infierno. Pero es la forma en que decimos. Escuché una vez a ese gran productor y comunicador de la televisión, ya muerto aún, Freddy Verasgoico, que agredió a un pastor porque este lo encontró en un centro comercial y le dijo: sí te quería encontrar. Y Freddy, un hombre impulsivo, le dio un puñetazo porque estaba esquivo. Y el pastor se para y dice: no, don Freddy, yo lo quería encontrar para presentarle el evangelio, porque usted es un hombre bueno, hace muchas obras, pero necesita a Cristo en su corazón. Y él dijo: pues debiste empezar por ahí, porque es la forma en la que nosotros comunicamos nuestras palabras y tienen un poder, pero podemos herir y destruir, como podemos dar gracia a los oyentes. Hermanos, nosotros hemos clasificado las palabras en buenas palabras y en malas palabras, ¿verdad que sí? Y muchas veces escuchamos a los niños decir: papi, mami, mi hermano dijo una mala palabra, porque la hemos clasificado en ese aspecto. Pero también la palabra de Dios dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué entiende usted por palabra corrompida? Palabras deshonestas, palabras vulgares, que no enseñan ni dan gracia, y mucho menos un creyente. Estoy hablando a creyente en esta mañana, y Pablo también le estaba hablando a los creyentes, y le decía esto, y me gusta mucho cómo lo traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice: no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oyen. ¿Verdad que es bonita y se ve como una traducción mucho más llana? Y me gusta esta traducción porque los creyentes estamos llamados a influenciar este mundo. No acomodarnos a este mundo. Estamos llamados a influenciar este mundo que cada día va en una descomposición progresiva.
Y ya eso no está en los barrios, no está en los sitios marginados. Ya está en las cámaras representantes de nuestro país y del mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que tener en nosotros un lenguaje diferente. Debemos presentarnos como ejemplo, digno de imitar. Una de esas formas es como tú y yo hablamos, como tú y yo nos comunicamos. Y Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como ejemplo en palabras. Y en esta mañana nos dice lo mismo a cada uno de nosotros. Proverbio 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como nos comunicamos en la forma en que lo hacemos, podemos nosotros tener buenos resultados o malos resultados. Y el creyente está llamado a sumar, no a restar. ¿Verdad que sí? Nosotros estamos llamados a influenciar este mundo. Debemos tener una actitud diferente. Debemos ser hombres y mujeres que todos los días profesen la fe cristiana como ejemplo. En segundo lugar, Pablo le dijo a Timoteo que se debía presentar ejemplo en conducta. Conducta es todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En el mundo en que vivimos, la gente se siente con libertad para hacer y pensar y decir lo que él quiere. Incluso hay leyes que no permiten cosas que debe hacer y ahora quieren que se la cambien. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que ellos quieren. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y eso no es de creyente. Los creyentes somos diferentes, hermano. Pero el verdadero cristiano no debe conducirse de la manera del mundo. Su comportamiento debe estar centrado en aquello que Dios ha dejado y establecido en su palabra. Andad como hijos de luz, dice la palabra de Dios. Y si usted le dicen que usted es raro, siéntase raro y eso no es malo. ¿Por qué? Porque ni aún somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y si a mí me dicen que soy raro, yo le digo porque yo no soy de aquí. Yo estoy aquí, pero no pertenezco a este lugar. Mi ciudadanía fue comprada a precio de sangre y yo anhelo, como dice una palabra, estar en esa ciudad donde hay descanso, donde hay paz y donde no escuchamos reggaetones con tantas malas palabras y cosas como esas. Entonces, hermano, si alguien te dice que eres raro, no te sientas mal, eres raro, ¿eh? Y qué bueno es que el que nos hizo raro un día viene por nosotros a buscarnos y llevarnos para estar con él. Hermanos, somos diferentes, debemos tener una conducta diferente. Existen tres áreas que quisiera considerar en que el creyente debe mostrar una conducta diferente. Esas tres áreas es, en el primer lugar, la familia espiritual. Mire qué hermosos están todos ustedes aquí en esta mañana. Y si nos permitieran abrazarnos, nos abrazamos, ¿verdad que sí? Y si nos permitieran que duremos un poco más y mandemos a buscar comida, pasamos el día aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una fraternidad. Tenemos algo en común, algo que nos une. Romanos capítulo 10, versículo 12, versículo 10, perdón, dice, amaos los unos a los otros como un amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano, y eso es común. Incluso yo he estado trabajándole a personas que no sé que son creyentes, pero interactuando con ellos y viendo, a veces veo una Biblia y le pregunto, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? Y cuando me dice que sí, yo le digo, Dios le bendiga. Hermano, ¿saben qué? Hasta la actitud con que me están tratando cambia. ¿Y qué pasó? Es que hay algo que nos une. Hay una condición que el creyente debe presentar y es esa cualidad de la conducta cristiana, pero no se refiere solamente hacia los cristianos. Pero la familia dice que nosotros debemos hacer bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque lo que antes dije, hay algo que nos une. Y ese amor que Dios nos ha dado es para mostrarnos los unos a los otros, un amor fraternal. Hermano, la conducta cristiana no es algo que se aprende desde el hogar.
Algunos tenemos la dicha y el privilegio de haber nacido en hogares cristianos y desde muy pequeño haber aceptado a Cristo, pero ya con una formación cristiana. Pero la conducta cristiana se adquiere desde el mismo momento en que usted viene a Cristo. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí no cabe el dicho que dice, yo nací así, yo crecí así, y así me voy a morir. No, el creyente no debe pensar así. Usted es un hijo de Dios ahora. Y por lo tanto, Dios le pide que usted debe ser ejemplo en conducta. Y su conducta debe cambiar. Y hay ejemplos, hay hermanos y hermanas que dan testimonio de cómo su esposo, que antes eran borrachones, que le golpeaban, que maltrataban su familia, hoy son hombres amorosos y llenos de fraternidad para con su familia. Entonces, ¿quién lo hizo? Cristo lo hace. Hermano, entonces la conducta cristiana se adquiere desde el momento de nuestro nacimiento. Porque la nueva criatura es un nuevo comenzar. Es una vida diferente. Es alguien nuevo que comienza a dar pasos que no daba. Y como dice Pablo, antes yo me ceñía una ropa e iba donde yo quería. Pero ahora ¿qué hago? Me ciño y voy donde el Espíritu me guía. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, nuestras vidas deben ser vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces, nuestra conducta también debe ser así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ama los unos a los otros y no derribéis a cada uno. También se muestra una conducta en compartiendo con las necesidades de los santos. Compartiendo con las necesidades de los santos. ¿Por qué? Porque es una familia, la familia cristiana. Una segunda área donde el creyente debe mostrar una conducta ejemplar es en la familia física, en la familia carnal. La familia que está compuesta por papá, mamá e hijos. Y usted dirá, pero yo no soy padre, pero si no eres padre eres hijos. Y si no eres esposa, eres hija. Pero Dios manda en su palabra a que todos nos sometamos y tener una conducta con un propósito. A la mujer casada le dice en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice a toda mujer, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2 le dice que esté sujeta para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando Pablo y el mismo Señor dan este mandamiento, no le está diciendo a la mujer, oye, si tu esposo no es creyente, no lo respete. Si tu esposo no viene a la iglesia, sepárate de él. No le obedezca. No, le está diciendo que con su conducta debe sujetarse a él para que sin palabra pueda ganarlo para Dios. Entonces el mandamiento es sujétate, y tal sujeción no se refiere a una esclavitud de ninguna manera. Muchos han pensado en el término feminista de que la Biblia en estos textos son un poco fuertes con la mujer. No, lo que la mujer hace al sujetarse a su esposo es respetar el orden que Dios ha establecido de poner como cabeza al hombre dentro del hogar. Y ella se somete a la obediencia de la cabeza y le obedece. Eso es lo que es una sujeción. Y como creyentes sabemos la importancia que es compartir el hogar con una mujer de Dios, con una mujer que entiende lo que la palabra de Dios enseña y es mucho más llevadera. Pero aquellas que no tienen hombres de Dios, dice que también debes sujetarte a él, porque puede ser ganado sin palabra por la conducta que tú exhibes frente a ese hombre. Entonces, hermano, es importante que dentro del hogar tener un ambiente donde se hable bien de ti como creyente. ¿Cuál debe ser la conducta del esposo? Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Mujeres, si ustedes creían que el mandamiento para ustedes era grande, para el hombre dice que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y si usted me hace mención o si va a la palabra de Dios, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Cómo se entregó, cómo derramó su propia sangre, cómo se entregó el justo por los injustos para traerlo hacia Dios. Dice que fue un amor sacrificial. Y eso es lo que Dios le pide al hombre casado, al creyente casado, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para amarla y santificarla y presentarla ante Dios sin mancha y sin arruga. Es nuestra responsabilidad, esposo, presentar nuestras esposas delante del Señor como una mujer de Dios, como una mujer que profesa la fe cristiana y hablar bien cada uno en nuestros hogares. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial. Y usted dirá, bueno, eso es la esposa y el esposo y los hijos. ¿Qué? Efesios 6, 1 y 3 dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y no te dice, como decía anteriormente, que si tu papá es bueno o si tu papá es malo. Hay hijos que dicen, mi papá no merece ni que yo le bese la mano, porque él no se ha portado bien. El mandamiento te dice, hónralo. El problema que él tiene contigo y que no cumple es de él. Y Dios le tiene lo de él. El tuyo es honra a tu padre. Porque el mandamiento y la promesa es para ti como hijo. Entonces, la conducta que tú debes vivir, si eres creyente mucho más, es honrar a tu padre. Porque hay una promesa para ti de parte de Dios. Una tercera área en el cual un creyente debe mostrar su conducta es en el mundo, en el que nos ha tocado vivir y en el que día a día nos desenvolvemos. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 20 dice, no paguéis mal por mal, procurad delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto esté de vuestra parte, de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No paguéis mal por mal. Son muchos los deberes que nosotros debemos presentar en una conducta cristiana frente al mundo. Pero en este caso dice que no debemos pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque debemos pagar con una moneda diferente, porque somos diferentes. Y cuando estudiaba esto me llega a mi mente una historia de un rico y un pobre. No se refiere al rico y Lázaro. El pobre, no teniendo nada que comer, va a tocar la puerta del rico. Y el rico que le ve, que le conoce, va y abre la puerta y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Dice, dame algo para mi familia. El rico cierra la puerta y va a la cocina, busca una canasta, pero en vez de poner algunas provisiones, pone la basura del zafacón dentro de la canasta. Quizá con esto puedo alejar a este hombre y nunca más vuelva a tocar mi puerta. Y cuando viene con su canasta de basura, dice, toma, llévate eso. El pobre toma la canasta de basura y se va. Rebuscando no hay nada, bota la basura, limpia la canasta y se propone devolverle la canasta al hombre que se la dio al rico. Pero antes fue al jardín y cortó flores y llenó la canasta de flores. Y cuando va y le toca la puerta al rico, le dice, aquí está su canasta. Y él le dice, pero yo te di una canasta llena de basura y tú me devuelves la canasta llena de flores. Y el pobre le dijo, lo que pasa es que cada uno da de lo que hay en su corazón. Una lección, como dice, una galleta sin mano. El creyente está llamado a hablar diferente, a mostrar una conducta diferente porque somos diferentes y porque hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué hay en tu corazón? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón
habla la boca y actúa el cuerpo y la mente y todo eso. Debemos nosotros pagar mal por mal o ofrecerle una canasta de flores a aquello que lo amerite. Hermanos, estamos llamados nosotros a ser ejemplo de los creyentes en palabras, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, que el Señor nos permita a nosotros cumplir esto en nuestra vida. Y en tercero y último lugar, el creyente debe ser ejemplo en pureza. Un tema muy especial y en estos tiempos mucho más. Y yo podría hacer la pregunta, ¿es posible que un creyente se mantenga puro en un mundo lleno de violencia, de inmoralidad y corrupción? Si no, váyase allá al libro de Daniel. Cuando él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Hermano, ¿es posible vivir en este mundo y no ser contaminado? Yo creo que como creyentes debemos hacernos un inventario o unas cuantas preguntas. Yo he elegido 3 preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. Y en ese inventario hacernos la pregunta, ¿están cambiando mis valores morales? Hermano, ¿están cambiando tus valores morales? ¿Está por decir que ya no cree lo que creía antes? Porque el mundo está cambiando y hay que cambiar a la velocidad del mundo. No, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Hermanos, la segunda pregunta que tú debes hacerte es, ¿estoy siendo yo o está siendo mi vida influenciada con la maldad de este siglo? He escuchado y lamentablemente escuché de un hermano que está cambiando su posición frente al aborto. Un tema que se está debatiendo en el país y yo creo que todo creyente debe ser un pro vida porque la vida pertenece a Dios. Y que un creyente se preste a cambiar su posición frente a algo que viene en destrucción. Entonces, ¿están cambiando nuestros valores morales? ¿Estoy siendo yo influenciado con la maldad de este siglo? Y en tercer lugar, ¿estoy desarrollando un apetito por las cosas de este mundo? Son preguntas que debemos hacernos, hermanos, porque nosotros estamos llamados a practicar la pureza. ¿Y sabe por qué? Porque siempre el mal ha existido desde el principio. Todas las generaciones han sido influenciadas por Satanás y muchos han sido engañados. Pero Dios siempre ha mantenido un remanente fiel. Siempre ha mantenido hombres y mujeres que se mantienen fieles a su palabra y que son capaces de dar su vida por Él. Por eso el salmista, escribiendo en el Salmo 125, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, los que no confían en líderes políticos, los que no confían en que aquel me va a conseguir una pegada en el gobierno. No, los que confían en Jehová se mantienen firmes en lo que hemos creído. Hermanos, tenemos que alejarnos de las cosas de este mundo. Tenemos que separarnos de las cosas que dañan nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no debemos parecernos al mundo, sino que el creyente se conoce por su parecido a Cristo y no al mundo. La caída del hombre muchas veces culpa a Satanás. Pero déjame decirte que en gran mayoría de veces la caída del hombre es el resultado de una vida donde falta la oración y donde falta el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, es posible que nos volvamos a ver la Biblia como una fuente vivificante y la oración como una dependencia entera de Dios. Para que podáis nosotros poder hacer frente a los embates del enemigo y vivir en este mundo y no ser contagiados con la pudredumbre que se está viviendo en el día de hoy. ¿Creen que es posible vivir esta vida sin tener que ser contagiado con las cosas de este mundo? Hermanos, si Cristo es tu Señor, dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, si estamos en Cristo y si Él es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida,
vendrán vendavales, vendrán vientos, vendrán tempestades y nos mantendremos firmes como el monte de Sión. Esa es la enseñanza que Dios se puso en mi corazón para cada uno de ustedes en esta mañana. Hermanos, debemos ser ejemplo en palabras, debemos ser ejemplo en conducta y debemos ser ejemplo en pureza, porque somos diferentes y debemos ser diferentes. Que el Señor se digne en bendecir nuestras vidas con estas cosas. Y sabemos, hermanos, que todas estas cosas que hacemos es para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios, glorificar a Dios en vuestros corazones, en vuestros cuerpos carnales. Hermano, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Desde que usted se levanta, incluso hasta cuando se despierta, todo lo que haga, hermano, glorifique a Dios. Procure que esto glorifique a Dios. Todas las cosas que hagáis, sea de palabra o de hecho, dice la palabra, hacerlo para la gloria de Dios. Él merece la gloria. Y si Él nos rescató a nosotros, solo nos pide una cosa. Y algo que Él no negocia con nadie es su gloria. Por eso Satanás anda en este mundo, porque quiso que se le glorificara a Él, y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y vino a padecer por pecadores. Por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. Glorifiquemos a Dios con lo que hablamos, cómo nos comunicamos. Glorifiquemos a Dios cómo nos conducimos y glorifiquemos a Dios en la pureza de nuestro cuerpo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, hemos estado expuestos a tu palabra. Ahora nos resta pedirte que nos ayude a cumplir tu palabra. Que nos ayude a ser hombres y mujeres de ejemplo de vida cristiana. Que otros sean estimulados a venir a la fe por la conducta que exhibimos ante un mundo que cada día se descompone. Señor, tú dijiste a tu Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Te pido en este momento que guarde a tus hijos del mal y permita, Señor, que te honremos y te alabemos hasta que vayamos a tu presencia, donde allí estaremos en una plena adoración contigo. A los amigos que nos visitan y aquellos que nos ven y escuchan a través de las redes, decirle que la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiarle de todo pecado. Si en verdad viene a Cristo, Él te acepta y te hace un hijo de Él. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.